Bienvenidos a todos y todas a este nuestro último conversatorio del mes de mayo. Esto fue una iniciativa, como Fernando lo decía hace un momento, frente a la contingencia COVID, y queríamos darles a voz a los territorios y contar qué estaba pasando y qué acciones o qué lugares estaban un poco olvidados y, por así decirlo, silenciados y nos estaban dando a conocer sus aportes y lo que estaba sucediendo. Eh, Hoy vamos a hablar sobre un poco de los planes de desarrollo, del ordenamiento territorial, cómo viene esto después de la pandemia y cómo se está viviendo actualmente. Las recomendaciones son que todos debemos tener nuestro micrófono apagado y nuestra cámara apagada. Los únicos que van a tener cámara encendida son nuestros tres ponentes y nuestro moderador. Cuando vayan a hablar, nuestros ponentes deben prender su micrófono, de lo contrario mantenerlo cerrado para no generar interferencias. Al lado derecho superior van a encontrar una casilla para hacer preguntas. Entonces, las preguntas que vayan haciendo las pueden ir poniendo y junto con Sandra Botero las vamos a ir eh, poniendo a nuestro moderador para que los invitados las puedan contestar. Por ahora los voy a dejar con Fernando Sarmiento Santander. Él va a ser nuestro moderador el día de hoy. Él es el coordinador nacional de la Red Pro de Paz. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Victoria. Y pues también un saludo muy cordial a todas y todos quienes están aquí conectados por todas las plataformas de la red. Estamos conectados por este Meet, pero estamos también conectados a través de El Armadillo, que es una plataforma de información de la Red Pro de Paz. Estamos conectados con el YouTube y con el Facebook de la Red Pro de Paz, así es que tendremos también pues un conjunto de personas a través de estos distintos canales. Yo estoy muy contento de este conversatorio, de esta serie de conversatorios, como le estaba diciendo ahora Victoria, que los programamos los martes del mes de mayo, y pues ya este es el último conversatorio de esta serie. Estamos pensando pues hacer réplica de conversatorios más adelante, ya les estaremos informando siquiera una vez al mes, o estamos pensándolo, porque ahí yo me he estado pegando de una frase que oí en medio de toda esta situación de aislamiento, y que pues estar aislados no significa estar desconectados. Entonces estamos buscando estas maneras de estar conectados en red, de estar conectados con las regiones, de estar conectados con todas y todos ustedes que han tenido interés en escuchar desde las regiones y desde los análisis que se han hecho también a nivel nacional, desde la academia, desde la institucionalidad, desde la cooperación internacional, incluso que hemos estado aquí con personas de agencias internacionales conversando sobre los distintos temas de interés. Esto es una acción en red. La Red Pro de Paz es una organización de la sociedad civil, es una plataforma que reúne a 26 programas regionales de desarrollo y paz en 26 regiones distintas del país, que tienen una cobertura de alrededor de 608 municipios. Eso significa más o menos la mitad de los municipios del país que están vinculados a programas regionales de desarrollo y paz, y 30 entidades de apoyo entre el sector académico, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, organizaciones del desarrollo, iglesias, Iglesia Católica, otras iglesias como los menonitas, los luteranos que están en el conjunto de la red, y empresas del sector empresarial también hacen parte de este conjunto de la red. Entonces es una acción en red. Estos conversatorios también ellos están conectando y también nos están escuchando a través de los canales en las distintas regiones. Entonces tenemos un grupo de personas amplio participando de esta serie de conversatorios. Yo quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, agradecerles a todas y cada uno de ellos su participación, su interés. Nuestro invitado especial de hoy es Javier García. Él es profesor asistente en Planificación, Gobernanza y Desarrollo Territorial. Su área de investigación es el desarrollo económico regional y local, precisamente, con un particular énfasis en los temas de ciencia, tecnología e innovación. También es investigador principal del proyecto de la contribución de las universidades al desarrollo regional. Así es que con Javier tenemos, digamos, una voz desde la academia bien interesante. Él es también
un hombre de región, somos paisanos, coterráneos, charaleños, los dos santanderianos. Entonces, Javier, pues bienvenido y estoy en realidad muy contento de que usted esté participando con nosotros en este conversatorio. Por favor, un saludito breve. Hola Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia que nos sigue en este momento y un saludo especial también al equipo de Repro de Paz y a todos los colegas que estarán en el conversatorio con nosotros. Vale, Javier, muchísimas gracias. Un saludo especial a Rosa Emilia Salamanca. Ella es directora ejecutiva de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, el CIASE, en Colombia. Ella es miembro también del colectivo de Mujeres, Paz y Seguridad para la Reflexión y Acción, que llama a una transformación hacia una sociedad colombiana más pacífica. Rosa Emilia también participa en la coalición 1325, que aboga por un plan de acción nacional colombiano sobre mujeres, paz y seguridad. También es la directora del programa de desarrollo y paz Albichada, del Bichada. Y Rosa está con Germán Niño y está con parte de su equipo de trabajo, que son personas que trabajan en el Bichada. Entonces, así es que vamos a tener con Rosa la participación de su equipo. Ellos también van a estar interviniendo, dándonos a conocer situaciones, a contarnos allí sobre la región. Entonces, Rosae y el equipo, pues bienvenidos. Por favor, un saludito breve. Tal vez tiene... Muy buenos días, ya. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Importante decir un par de cosas. Uno, yo ya no soy más la directora ejecutiva de CIASE. Estamos en un proceso de cambio y nuevas generaciones llegan a la dirección de CIASE, lo que nos hace muy felices. Entonces, estamos en ese proceso de transición. E igualmente es importante decir que, como lo ha planteado Fernando, el trabajo del Bichada y del PDP emergente del Bichada es un trabajo en equipo. Entonces estaremos acá también los demás para que puedan responder, ser parte de la discusión. Muchas gracias, Fernando. Vale, Rosae, muchas gracias. Aquí tenemos un pequeño cambio. Teníamos programado a Hugo Rincón, el director del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima. Él se le presentó una situación personal y que era pues que no se podía escapar de eso. Entonces, pero felizmente nos contactó y nos puso, digamos, en disposición con Pedro Elí Parra, que es parte del equipo de Tolipaz. Nos conocimos con Pedro Elí en alguna visita mía allí al Tolima. Y pues bienvenido, Pedro Elí. Pedro Elí es ingeniero forestal con especialización en ordenamiento territorial y estudios de maestría en territorio, conflicto y cultura. En Tolipaz coordinó el proyecto de fortalecimiento de organizaciones sociales en 8 municipios de la región de Las Hermosas, en el Tolima, un proyecto que ha estado financiado por la Unión Europea a través de la GIZ. Entonces, Pedro Elí, pues muy contento de tenerlo aquí, conocedor usted de la región, conocedor de los procesos sociales, políticos, económicos allí en su territorio, y pues bienvenido a este conversatorio. Javier, muy buenos días. Buenos días a todos, compañeros de la red. Me place saludarlos del departamento de Tolima. Muy contentos de poder estar en estos conversatorios, compartiendo las experiencias con otras regiones, con esa hermosa región de Bichada que tuve la oportunidad de conocer en algún momento de mi vida profesional, y bellísimo, creo que es de las cosas más hermosas de este país. Qué bueno tener contacto con líderes de otras regiones del país y con la gente de la red Pro de Paz. Nosotros desde Tolipaz siempre hemos estado vinculados a la red, desde sus orígenes, desde que nacimos hace 16 años, hemos estado vinculados a la red, nunca hemos dejado de participar de las actividades a pesar de las dificultades que, como todos los PDPs hemos tenido, siempre hemos mantenido la voluntad permanente de trabajar en red. Estamos absolutamente convencidos de que solamente así, en un trabajo articulado con instituciones de la sociedad civil, en fin, podemos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades y, por supuesto, al desarrollo del país. Muy amables por la invitación y estaremos participando cuando ustedes lo dispongan. Padre Pedro Elí, muchísimas gracias. Vamos a dar entrada a un saludo muy especial que nos mandaron desde el sur de Bolívar. Le voy a pedir a Sandra Botero, que está aquí en el equipo de apoyo
que nos conecte vía indirecta con Edny Torres. Edny Torres es un cantante del sur de Bolívar. Él es un líder social muy importante allí en su región, en su territorio. Él es líder de la asociación campesina ASOCAP, que es la Asociación Campesina de Buenos Aires, su vereda, que ha participado en la defensa de las tierras tras el despojo en la hacienda Las Pavas, en el Peñón, Bolívar, de donde es oriundo. Edny hace parte de la agrupación musical Campesinos por la Tierra. Entonces, yo suelo hacer un breve contexto en este momento del conversatorio para arrancar. De todas maneras, lo voy a hacer de manera mucho más breve después de esta presentación de Edny, quien sus palabras que nos las envió especialmente para este conversatorio de manera indirecta. Estuvimos trabajando con él esta semana, contactándolo porque tiene muchas dificultades de conexión, obviamente, allí desde su región. Entonces grabó este pequeño video y al final un cierre que también nos preparó él mismo, que nos sirve mucho, y le voy a pedir a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros panelistas, que prestemos atención porque él nos va a poner unos temas aquí que seguramente van a ser objeto de nuestra conversación. Entonces, Sandra, te agradezco mucho esta intermediación y pues una bienvenida a Edny Torres desde el sur de Bolívar. Ok, rueda. Muy buenos días, mi nombre es Edny Torres, líder de la comunidad de Las Pavas. Estamos ubicados en el municipio del Peñón Bolívar, caso Las Pavas. Con los planes de desarrollo nos gustaría ser más incluidos. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de trabajar y acompañar a los mandatarios cuando se viene a trabajar el plan de desarrollo para que la comunidad plasme las necesidades que tiene, pero nunca parecemos incluidos. Siempre se pasan los periodos de cada gobernante y no hacen nada. ¿Por qué? Porque no nos incluyen con las necesidades que tenemos. De todas maneras, no tenemos vía, no tenemos agua potable, no tenemos salud, no tenemos buena educación, y son necesidades que siempre las plasmamos ahí y vemos que no se trabaja sobre ese tema. Muchas gracias. En el tema de la tenencia de la tierra, nosotros somos nacidos en este territorio, queremos ser incluidos también con derechos en nuestro territorio. No queremos que vengan empresarios a quedarse con el territorio. Sin embargo, hemos dado la lucha con todo el proceso y hemos llevado la de ganar en justicia, pero hoy en día se está viviendo algo. La Agencia Nacional de Tierra vino, hizo todo lo pertinente, pero no se ha tomado la tarea de adjudicarle la tierra a los campesinos, que somos nosotros de Azucar. Y la empresa palmera Aporte San Isidro sigue trabajando al poroso y sacando su producto y nadie le hace obstáculos. Hoy en día se están levantando aquellos antiguos que le vendieron a los finqueros de hace muchos años. Hoy se están levantando a reclamar un pedazo de tierra que está incluido en la tierra que nosotros tenemos en Liticia, y nos está trayendo un conflicto social. Para nosotros es preocupante, porque estamos desesperados con un verano que tenemos bien plantado que no nos deja sembrar, lo del COVID-19 y el abandono por parte del Estado. Muchas gracias, mi nombre es Edny Torres. Perfecto, Edny, muchísimas gracias. Qué bueno tener esta pequeña introducción. Yo simplemente, de manera muy rápida, para también traer las palabras de Edny a esta conversación, es que este es un año de planeación territorial. Los recién electos alcaldes y gobernadores deben presentar ahora en este próximo mes los planes de desarrollo para sus departamentos y sus municipios. Lo que la población en general esperaría es que estas personas que han sido elegidas en sus municipios, en sus departamentos, lo que esperarían es que en esos planes de desarrollo respondan a las expectativas de los diversos sectores sociales, sectores de todos lados, empresariales, comerciantes, etcétera, gente de sectores de base, todos a la expectativa de que haya inclusión económica, inclusión social, inclusión política. Entonces, esos planes de desarrollo que están ahí, digamos, todavía cerrándose tal vez en esta fase. Pero también se esperaría que esos planes se enmarquen y den continuidad a estrategias de mucho más largo plazo que apunten al desarrollo territorial de las regiones. No es empezar de cero, ni son términos de corto plazo, habrá cosas más inmediatas que responder, pero se esperaría que muchos de esos planes estén enmarcados en estrategias de fondo y en estrategias de mucho más largo plazo para responder a esos grandes retos de las regiones. Los
actores sociales de los municipios, de un departamento, incluso en el nivel nacional, recurren a distintas maneras o mecanismos de participar y de incidir en la agenda prioritaria del desarrollo social, político y económico de sus territorios o de la nación. Son muchas las formas, los mecanismos, digamos, que la gente se busca para poder incidir tanto en estos planes de desarrollo puntuales como en la agenda del desarrollo regional nacional. Y en esto consiste el juego de la democracia, para lo que se han creado corporaciones públicas, instituciones, mecanismos de participación, etcétera. La Carta Magna, la Constitución Política, es de alguna forma la regla de juego aceptada por toda la ciudadanía para justamente cosas como las que Edny nos estaba diciendo, que pueda haber participación y la gente diga cuáles son sus necesidades. Creo que por allí va nuestra conversa, mis queridos amigos, y eso es lo que quisiera enfocar en esta primera ronda de preguntas, para darles la palabra ya para entrar a la conversación y entrar a conocer la situación de los territorios. Y es que nos cuenten ustedes desde sus regiones y pues especialmente Javier desde su análisis del nivel nacional, ¿cómo han sido, cuáles son los temas prioritarios de la agenda del desarrollo allí en el Bichada, en el Tolima? ¿Cómo se han priorizado esas agendas? ¿Dónde se ven que están los focos de la agenda del desarrollo? Pero eso, como le estaba diciendo Edny, eso trae también tensiones. Entonces, ¿cómo se están viviendo? ¿Cuáles son esas principales tensiones que se dan en el territorio en torno a la definición de esas agendas? Porque una agenda de esas son intereses en tensión, intereses en juego. Entonces, ¿cuáles son esas principales tensiones? Y en la actual coyuntura de pandemia, ¿cómo ha afectado esta situación de pandemia, de aislamiento, de COVID-19? ¿Cómo ha afectado esa agenda? ¿Qué temas son los que toman la delantera? ¿Qué temas empiezan a aparecer como prioritarios en medio de la emergencia para poder responder a la crisis? ¿Cómo está esa agenda? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades más inmediatas en la actualidad? ¿Y cómo se están viviendo esas tensiones? Rosae, ¿qué tal si arrancamos por esta región del Bichada, que es tan querida, tan bella, pero tan desconocida también para el país, tan distante, que es una región pues que la vemos por allá muy, muy lejos, pero que sin embargo está llena de vida, llena de sueños, llena de sueños hacia futuro? Entonces, Rosae o equipo, ¿cómo nos pueden ustedes contar sobre esta primera ronda de preguntas? Bueno, yo quisiera hacer una primera introducción y daría también la palabra a mis compañeros. Unas particularidades que hacen que nuestro enfoque tenga, digamos, una entrada especial. CIACE es una organización defensora de derechos humanos y constructora de paz con un enfoque feminista. Eso la hace particular en términos de su lectura y en términos de la manera como ha venido haciendo el trabajo de impulso del PDP del Bichada, y desde ahí entonces puede presentar algunas innovaciones o algunas preguntas interesantes. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son los temas de la agenda del desarrollo, las tensiones y cómo se evidencian en la zona? Yo quisiera decir primero que el Bichada es realmente un departamento bastante desconocido. Tal como ha planteado el compañero de Tolipaz, es un departamento hermosísimo, pero es un departamento que ha pasado por todos los conflictos, que ha tenido toda la presencia de los actores armados, que ha tenido todas las formas, digamos, de producción ilegal, un montón de asuntos muy complejos, pero aún así no está en la agenda nacional. O está en la agenda nacional desde la perspectiva del enunciado que tiene su, o como lo atrae el departamento, que es una tierra de hombres para hombres sin tierra. Ese enunciado pone, de hecho, unas características muy particulares en relación a la aproximación al Bichada. Es una tierra que pareciera inhóspita, es una tierra que necesita el empuje, pues, de lo intrépido, si es como el lugar para el hacer de lo que no se ha hecho.
Sin embargo, el Bichada es habitado por múltiples comunidades indígenas. Tiene una humanidad, unas rutas de trabajo, una manera de hacer la vida que es desconocido desde ese enunciado de una tierra para hombres, una tierra de hombres para hombres sin tierra. Y yo creo que eso hace que la entrada no vea lo que allí hay, no sea capaz, sino que es una tierra que hay que llegar a dominar, una tierra a dominar. Ese enunciado del desarrollo es muy delicado, porque pareciera que no se puede conversar con la tierra, no se puede conversar con el lugar que uno llega o el lugar ya habitado, sino que se tiene que llegar a volver el lugar habitado lo que yo quiero que ese lugar habitado sea, según mi concepción, según mi manera de ver, desconociendo cómo se ha habitado el territorio per se. Entonces, esa es una cuestión que yo quisiera poner como una premisa inicial. En esa diversidad de comunidades indígenas, comunidades campesinas y colonas que han habitado el territorio, hay una gran variedad. Es un departamento multiétnico, pluricultural, profundamente desconocido. Entonces, casi todo el tiempo se pretende que sea un lugar de producción. De ahí el segundo planteamiento es la despensa alimentaria de Colombia. Cuando se habla de la despensa alimentaria, uno siente un lugar que no tiene lugar, donde tú vas y pones un montón de cosas, productos, que luego vas y sacas, vas y sacas, vas y sacas para proveerte. Un lugar sin vida propia. Entonces, Bichada está lejos de ser la despensa de Colombia. Bichada tiene una riqueza en sí misma, productiva, variada, y que tendría una posibilidad en ejes de desarrollo o de lo que llaman desarrollo, de ser autónoma, pero al mismo tiempo tener un diálogo muy diferente con la nación. En esa mirada de la despensa, entonces ha habido distintas industrias que han puesto sus ojos sobre el Bichada, industrias que tienen que ver fundamentalmente con la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, o las grandes, la agroindustria. Es decir, el extractivismo en sus distintas figuras. Pero además, allí la producción de coca, que fue muy fuerte, también es una industria extractivista para esa zona. Una industria que tuvo muchísimo que ver en la configuración de la tierra, lo mismo que el conflicto. Es decir, allí se sobreponen un montón de elementos territoriales que configuraron los distintos actores que ahí han habitado o han venido habitando. Entonces, en esa perspectiva, es muy importante decir que se traslapan múltiples formas de ver el territorio. El territorio como se vio desde la configuración de la producción de coca, desde la producción, desde la tenencia o redistribución por distintos actores armados, desde la restitución en temas de tierras y también desde las sentencias de la Corte. Entonces, para poder mirar los resguardos y las reservas naturales. Si no hay un ordenamiento, o digamos, hablando de las tensiones que tú planteas, Fernando, un problema severo, no solamente en el Bichada, sino a nivel nacional, es no reconocer que somos un país pluriétnico y pluricultural. Y cuando hablamos de eso, quiero referirme a un tema clave que hablaba Edny Torres en su introducción, que es la inclusión. Colombia no puede seguir hablando de inclusión si no reconoce quiénes y cómo debe ser incluido la manera de ser, ver, pensar de las distintas poblaciones que tenemos en el país. Entonces, en esa perspectiva es clave, por ejemplo, reconocer en los planes de desarrollo, por un lado, que es un departamento multiétnico y pluricultural. Eso quiere decir que la educación tiene que ser multilingüe, que las culturas deben reconocerse multilingües, que debe haber
una increíble manera de incluir el pensamiento y el debate y democratizar el departamento. Y no creer que incluir es poner y nombrar poblaciones indígenas, mujeres, no sé qué, como beneficiarios. El desarrollo ha dejado de ser el desarrollo del beneficiario o de la beneficiaria. El desarrollo es la discusión colectiva que puede enunciar un montón de pactos de cómo lograr que un territorio sea manejado, visibilizado desde la perspectiva multiactor y que pueda realmente llegar a ser un ejercicio de pactos intercomunitarios, en pactos con las poblaciones, en nuevas formas de visibilizar. Y quiero cerrar con el tema de la pandemia, para que después ya puedan más adelante ir haciendo el conversatorio con mis compañeras y compañeros. Creo que es clave decir que para zonas como el Bichada, la pandemia tiene que usar algo que nosotras las feministas llamamos contexto situado y puntos ciegos, es decir, no creer que la lectura nacional es la correcta, sino que hay una manera en que se desarrolla el territorio, en que se dan las relaciones, y en el caso particular de las comunidades indígenas, una cuarentena no es igual que una cuarentena para las sociedades urbanas. El resguardo se cierra, pero es el resguardo con toda su población y con toda la dinámica que adentro del resguardo persiste, porque son dinámicas colectivas. En el Bichada existe algo que se llama el UNUMA, y el UNUMA es el trabajo colectivo. Muchas comunidades del Bichada, particularmente las comunidades sicuani, son comunidades seminómadas que han tenido que ir transitando, gracias al desarrollo, a unas formas de sedentarismo que les son ajenas y que ha tenido que ser un proceso muy acelerado y muy tensionante para la región, porque la gente llamada occidental no entiende lo que significa otras formas de habitar el territorio como el seminomadismo. Pero diciendo esto, las comunidades, algunas comunidades sicuani han tenido que transitar hacia el sedentarismo y desde allí hacer trabajos de colonización de la sabana. Es decir, al contrario, ellos también han tenido que ver que las riberas de los ríos, donde usualmente se tienen los conucos, se pueden agotar, se están agotando, y ahí hay un tema fundamental del agua, lo que también nombraba Edny. Entonces, en esa perspectiva, para los indígenas empezar a extender y entender cómo logran habitar la sabana para que sea productiva, ha sido otra tensión muy fuerte, porque ha sido la tensión entre el uso de la agroforestería como forma de lograr nuevas maneras de producción dentro de la cosmogonía propia, a través del árbol de la vida, etcétera, y las grandes extensiones de territorio de la agroindustria, que cree que solamente puede cultivar con grandes maquinarias. Hoy en día, para enfrentar la pandemia, las comunidades del Sicuani de Tres Matas, que es una inspección y que tiene que ver con esa posibilidad de enfrentar la pandemia, ha sido la seguridad alimentaria, la seguridad y la soberanía alimentaria. Y ha sido un trabajo tremendo, porque cómo cultivar a través del teletrabajo, del teletodo. Entonces, eso es un desafío también para la institución de coordinación increíble entre quienes están en territorio, que son las comunidades indígenas, que son los pueblos, que son sus gobernadores, que vienen haciendo un desarrollo territorial más o menos, que para el llano no es mucho, pero que para esta experiencia sí, de unas 22 hectáreas de cultivo
de comida propia y también innovando, donde a través de la agroforestería se han venido obteniendo resultados increíbles, como por ejemplo cultivar en sabana yuca que puede tener una roja. Esto para ponerles una idea de todas las tensiones que hay en términos de territorio. Finalmente, decir que hoy en día se tienen que implementar unas sentencias de la Corte de Ampliación de Resguardos, pero que eso tiene que ser en un ejercicio de plan de ordenamiento territorial y de derechos de poblaciones indígenas y campesinos, un diálogo que haga posible que las sentencias que salen de la Corte no se vuelvan un nuevo conflicto territorial. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Rosae. Muy interesante tener esta perspectiva, este conocimiento, como decíamos, de una región que es bastante distante para nosotros, distante geográficamente, pero también distante mentalmente, porque no conocemos de ella. Por contraste, Pedro Elí, el departamento del Tolima, es un departamento mucho más integrado, mucho más cercano, la capital está aquí a 2-3 horas de Bogotá, donde sabemos que la dinámica social, económica, política, digamos, es un departamento mucho más cercano, que hace contraste, pero que curiosamente tiene grandes coincidencias en términos del desarrollo a lo que Rosamilia nos estaba contando. También temas de tierras, también el tema de la agroindustria, tensiones que se están generando allí, exclusión, el tema de la inclusión que nos ponía Rosamilia y Eni son temas claves en estas reflexiones sobre el desarrollo regional. Entonces, Pedro Elí, ¿qué nos tendrías que contar, por favor, así más o menos en breve, sobre el departamento del Tolima? Claro, muy interesante el contexto de la compañera Luchada. Por supuesto, nosotros tenemos otras particularidades que tú comentas, Fernando. Un departamento que tiene una consolidación sociopolítica ligada, por supuesto, a la región central. Históricamente, nosotros tenemos una vecindad no solamente con Bogotá, sino somos el paso para el Pacífico, donde pasan todas las mercancías que van y vienen, una gran parte de la mercancía que se mueve en este país. Somos una región de paso, por supuesto, que está ubicada estratégicamente, pero que ha tenido muchas dificultades a lo largo de su historia, también porque ha tenido que sufrir, por supuesto, los rigores de la violencia. Ese paso de las mercancías también fueron el paso de los actores armados. Por aquí se movió, y aquí nacieron las FARC y se ha movido históricamente el conflicto armado. Hemos tenido que sentirlo. Tenemos, por supuesto, también problemas históricos con la tenencia de la tierra. Aquí hay familias que son los dueños de las tierras más productivas, las tierras de la planicie del departamento de Tolima están en manos de unas pocas familias. En tanto, en la cordillera viven los pobres, en el minifundio. Es donde tenemos gran parte de nuestro trabajo en el programa de desarrollo urbano. Sufrimos también la exclusión, aún estando tan cerca del centro del país. Hay gente que no tiene conectividad, por ejemplo. Uno de los grandes problemas, a propósito de la pregunta que tú estás haciendo, orientadoras, tiene que ver con eso. Nosotros, a raíz de la pandemia, hemos tenido que, por supuesto, como todo el mundo, replantear nuestro trabajo en campo y, pues, por supuesto, en las telecomunicaciones y utilizar todos estos aplicativos, la conexión a internet, en las redes de WhatsApp, en fin, todas estas aplicaciones, pero lo que hemos encontrado también es que las comunidades están incomunicadas. O sea, hay serios problemas de comunicación de la gente, de conectividad, y por supuesto de comunicación en vías, es decir, hay gente que vive a 8 horas de Ibagué, ¿sí? Para poder atraer a un evento a Ibagué tenemos que programarnos 3 días, porque no alcanzan a llegar. Es decir, tenemos en este departamento un contraste, digamos, de unas zonas muy desarrolladas, de una agroindustria muy desarrollada, donde el cultivo, por supuesto, del arroz, del sorgo, de cultivos mecanizados, de producción, de altísima producción,
pero también tenemos el minifútbol, Pancomer, grandes extensiones de la cordillera, tanto en el norte como en el sur, incluso en el oriente, donde la gente pues, no tiene más de 1 hectárea y prácticamente vive de 1 hectárea de café y media hectárea de plátano. Y eso es una realidad nuestra. Los indicadores de pobreza en muchos municipios de nuestro departamento, bueno, dan grima. Y contrasta, por supuesto, también pues, con otros indicadores de desarrollo fundamentalmente se concentran en la capital del departamento y en algunos municipios alrededor nuestro. Pero pues también tenemos grandes potencialidades de aquí, el departamento de Tolima hace un aporte enorme al desarrollo del país. Así que nuestro reto como programa de desarrollo de paz desde que nacimos hace 16 años es justamente optar por esas comunidades que están marginadas. Nuestro énfasis ha sido inicialmente en el norte del Tolima, cuando nacimos, intentando montar un laboratorio de paz como estrategia, pero no pudimos lograrlo. Y en los últimos años nos hemos portado a la zona de lo que llamamos el corredor de las Hermosas, donde por razones de conflicto armado, allá hay 4 municipios PDR, ¿cierto? Chapadal, Río Blanco, Ataco, ¿sí? Planada, fueron los municipios más golpeados por el conflicto armado y que jugaron un papel importante. Nosotros tenemos una zona donde, en Iconoro, donde hay un área donde están los desmovilizados de las FARC. La operación internacional y toda la institucionalidad se volcó hacia el sur del departamento, que fue una región que por razones del conflicto armado tiene muchos problemas de inequidad, como hablaba ahorita. Nosotros entonces estamos en este momento planteando una estrategia de la que hablaremos seguramente más adelante, de unas agendas de desarrollo. Construimos participativamente con las organizaciones sociales, con el apoyo y concentración con instituciones públicas y privadas y esas localidades. En esas agendas hay unos temas comunes, unos temas específicos por municipio, pero unos temas regionales en común. Incluso logramos discutir con la gobernación, con el nivel central, y más adelante les comentaré los resultados de un ejercicio que llevamos ya más de 2 años y que hoy se reflejan en los planes de desarrollo que están a punto de ser aprobados o que incluso ya se están aprobando. En contexto, digamos, pues no sé en términos de tiempo, pero creo que es eso. Yo quería poner también en contexto un poco cuál es la región en la que nosotros nos movemos. ¿Sí? A veces la gente tiene un imaginario del departamento de Tolima, pero aquí también tenemos una complejidad de dificultades, por supuesto, así como tenemos grandes potencialidades. Gracias, Pedro Lee. Muy interesante ver estos contrastes, no solamente las tensiones existentes en términos de inclusión, de participación, por responder a los grandes retos del desarrollo, sino también de contrastes, de unos que sí lo logran tener, digamos, las cifras a favor del desarrollo, pero otros, como usted decía, aún viviendo en la pobreza y unas diferencias geográficas también que determinan esa riqueza y esa pobreza en un departamento como el Tolima. Javier, usted que está allá sentado, pues en su casa obviamente, sentado en el CIDER, en este Centro de Investigación del Desarrollo de la Universidad de los Andes, ¿cómo se ve este panorama? Creo que aquí hay temas que sé que usted perfectamente maneja en términos de cuáles son estos grandes retos del país, en términos del desarrollo, cómo se ven las regiones, cómo se ve incluso estas preguntas del desarrollo que nos estamos haciendo actualmente en medio de esta situación. Bueno, bien, gracias. Para responder las preguntas que has planteado, quisiera retomar la intervención del líder social del sur de Bolívar, del Peñón, de Nit Torres. Si recuerdan, él hizo pues un recuento de las demandas históricas que tienen porque no son incluidos en los planes de desarrollo municipal, ¿no? Y hay déficits siempre en la participación ciudadana a la hora de volcar sus expectativas en los planes de desarrollo municipales. Entonces él decía, no tenemos acueducto, alcantarillado y todos los déficits en servicios básicos que no puede ser aceptable que
en el siglo XXI y en este momento de la historia de la humanidad hayan ciudadanos o hayan seres humanos como nosotros con necesidades básicas e insatisfechas. Y quiero decir, a partir del déficit de participación que él denuncia que se vive en muchos sectores sociales y políticos de los municipios, también tiene una representación a nivel nacional, o tiene una expresión a nivel nacional, y es que el reparto del poder en Colombia está concentrado. Hay muchas regiones que no participan, ¿no?, de forma suficiente en el poder político nacional. Así como entonces, el símil que quiero hacer es, así como Enid Torres nos decía, mira, hay sectores sociales y políticos en este municipio que no somos suficientemente incluidos en el plan de desarrollo municipal. Pues lo mismo ocurre a escala nacional. Ustedes habrán escuchado que en el Congreso de la República hay departamentos que no tienen representación política, o mejor, que la representación política está concentrada en pocos departamentos. ¿Sí? Para volver sobre esto, quiero explicar el efecto que eso produce, y ustedes lo estaban explicando, Fernando lo estaba explicando antes de que yo entrara, y lo dijo muy bien la colega de Bichada y el señor del Tolima. Hay una distancia enorme en las calidades de vida de un ciudadano en zonas urbanas, de un ciudadano colombiano, en Bogotá, en Medellín, en Cali, con un ciudadano que vive en las regiones de la periferia, en Caquetá, en Bichada, en Arauca, ¿sí?, en el sur del Tolima. También hay diferencias en todo lo que ustedes piensen, en la calidad de los hospitales, por ejemplo, en la calidad de la educación, ¿no? Los niños en Bogotá o los niños en Medellín tienen una calidad educativa, tienen acceso a computador, tienen acceso a profesores mejor cualificados. Los niños en las zonas apartadas de Colombia no. Y esto se refleja en un indicador de desarrollo que es muy ilustrador, que se llama la esperanza de vida, que es el número de años que se estima que una persona viva de acuerdo a unas condiciones sociales y a un contexto, ¿no?, social y geográfico. Pues la esperanza de vida en Bogotá es de 78 años. La esperanza de vida en Chocó, o en Caquetá, o en Guaviare es de 70. 8 años menos vive, o se espera que vive, un ciudadano en Caquetá, un ciudadano en Guaviare o un ciudadano en Bichada. Para ponerlo en términos de comparación de países, el ciudadano de Bogotá vive con la misma esperanza de vida que tiene un ciudadano en Costa Rica o en Argentina. Por el contrario, un ciudadano que vive en Caquetá, en Guaviare o en Bichada tiene la misma esperanza de vida que un ciudadano de Irak o de Filipinas, que puede morir a manos de Duterte, el presidente. Esa distancia es consecuencia, o es una de las consecuencias de la concentración del poder político, esas desigualdades entre regiones, ¿sí? Para hacerlo más grave aún es, ahora que nos llevan las calificaciones del país comparadas con el grupo o con el salón que se llama la OECD, ¿no?, y nos comparan en cómo nos van nuestras calificaciones y eso, pues nosotros ocupamos el 4º lugar dentro de las mayores desigualdades entre regiones, ¿sí? Solo nos supera Rusia, México y Chile. Esto de que haya 8 años de diferencia entre la vida que se espera que tenga un ciudadano en Bichada o un ciudadano en Bogotá no ocurre en la Europa occidental. Eso lo han resuelto. Y una de las explicaciones que hoy les quiero presentar es que hubo un mejor reparto de la representación política regional. Allí antes de explicar cómo funciona ese reparto, ese mejor reparto regional de la representación política, quiero darles más síntomas de por qué les sostengo hoy que el poder político está concentrado. La República de Colombia tuvo 26 presidentes en el siglo XX. 11 de esos 26 fueron bogotanos, 6 paisas. Sí, ahí ya tienes mucho más de la mitad de los presidentes concentrados en 2 regiones. Solo hubo uno del sur del país y ninguno de la costa caribe. Eso es un índice sintético de cómo está concentrado el país. No hemos tenido presidentes de varias regiones, solo eso está concentrado. Y les decía al inicio que 8 departamentos concentran el 50% de la representación política. Hay 10 departamentos que no tienen senadores. Arauca, Amazonas,
Caquetá, Guainía, Guajira, bueno, 10 hasta llegar a 10, no tienen senadores. O sea, sus necesidades regionales, sus expectativas regionales, sus proyectos regionales no están suficiente o poco están representados en los organismos, en las instituciones de poder político en Colombia, que es donde se decide el presupuesto nacional, donde se asignan partidas para proyectos estratégicos, donde se participa en general de los proyectos del Estado. Les decía entonces que Europa Occidental resolvió esto hace varias décadas. Y la idea es asegurar que las regiones menos densas, las regiones menos pobladas, no sean infrarrepresentadas en los parlamentos. Se llama la ley de Hond, que es un ciudadano belga que por hace como 200 años figuró unos cálculos, es un matemático, dijo, ¿cómo hacer para reducir que las regiones menos pobladas no tuvieran el riesgo de no estar representadas en el Congreso, en nuestro caso? Y entonces el efecto es que allí las regiones menos pobladas son distritos electorales que los votos de esos ciudadanos tienen mayor peso en la configuración de los parlamentos, de los escaños en los parlamentos. Por eso, entonces, una cifra de las últimas elecciones, de las elecciones generales de España, es que había 350 escaños en juego, ¿sí? Y 100 de esos escaños se votaron por el 20% del electorado que estaba en regiones menos pobladas. Algo así es lo que deberíamos plantearnos en Colombia que debería ocurrir con ese gran territorio, que es la mayoría del territorio, ¿no? Todo el oriente del país, todo el Pacífico, todo el norte, que está infrarrepresentado en el poder político. La consecuencia de eso sería que entonces las expectativas de esos ciudadanos en esas regiones, los proyectos regionales de esos territorios, estarían mejor tramitados en los organismos del Estado, en el presupuesto general de la nación, etcétera, etcétera. Esa sería mi primera idea para hablar sobre ciudadanía, representación política, participación ciudadana en los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Quise darle esa escala nacional y con esto termino mi primera intervención para seguir escuchando a los demás colegas. Gracias. Javier, muchísimas gracias. Creo que usted nos ha puesto aquí un tema y es esta estrecha relación entre la política y la economía, efectivamente. Es decir, que estos problemas económicos no son solamente de aritmética, de sumas o restas, sino también que tiene que ver con todo este tema de la inclusión social, de la participación política, etcétera. Bien interesante esta perspectiva, pues, para ir como avanzando, que ese reclamo que nos hacía Edney al comienzo, es que no nos incluyen, no es solamente una cosa que sucede allí en las pequeñas regiones, en la vereda, en el municipio, sino que también es un asunto de escala nacional, y entre mayor representación, participación ganemos en las esferas políticas, pues obviamente estos debates y estas discusiones sobre el desarrollo, sobre la inclusión social, pues pueden tener un margen más abierto para avanzar hacia la equidad, la igualdad, etcétera. Entonces, muchas gracias, Javier. Y por ese lado es que apunta este segundo grupo de preguntas que tenemos, que van en esa perspectiva. Allí uno es cuáles son los actores económicos, y pues bueno, ahí a los colegas del Bichada, a Pedro Elí y a usted mismo, Javier, que ya nos estaban pues anticipando estas reflexiones, pues cuáles son los actores económicos, los actores sociales, políticos que han estado liderando las discusiones del desarrollo a nivel regional y nacional. ¿Quiénes son los que lideran eso? Porque en la perspectiva que nos estaba diciendo Javier, quien está liderando eso, quienes están dando esos debates, pues obviamente son los que determinan el asunto. Entonces, ¿quiénes son esos actores? ¿De qué manera se da o no se da el diálogo entre los diversos sectores? Que son sectores políticos, sociales, sectores empresariales, cuáles son los espacios de participación que vemos en las regiones, en los territorios, para cuáles asuntos sí funcionan esos espacios de participación, en donde hay más inclusión o en donde no hay inclusión, para qué sí llaman a los sectores sociales o a los menos incluidos o a los más excluidos, pues, y a qué asuntos definitivamente no los tienen en cuenta.
Y una pregunta que siempre nos interesa mucho en esta segunda parte del conversatorio ya son esas perspectivas de futuro, las alternativas, cómo podemos resolver este asunto, por dónde se puede ir viendo salidas a la situación. Y es precisamente qué tipo de alternativas viables, obviamente, se proponen en el corto y en el mediano plazo para responder tanto a la crisis de la pandemia, pero que efectivamente responder a esta crisis de pandemia, que es lo que nos está evidenciando la situación real de las comunidades y del desarrollo del país, que responder a la crisis inmediata en el corto y en el mediano plazo es de todas maneras abrir ventanas para generar condiciones de desarrollo hacia futuro. Es cómo se está viviendo estos espacios, estos escenarios de la participación, el diálogo, qué tanto son incluidos nuestros sectores sociales o organizaciones sociales que son con quienes estamos trabajando principalmente desde la red, pero quiénes son los que lideran, quiénes son los sectores políticos o económicos que están liderando, en dónde se incluye, qué tanto no. Y quiero arrancar aquí con Pedro Alí, con el Tolima, que es bastante dinámico, como él mismo nos lo estaba poniendo al comienzo, bastante dinámico en estos juegos de la política. Entonces, ¿cómo se vive esto, Pedro Alí? Luego escuchamos al Bichada. La tradición política, digamos que muchos de ustedes conocen, hemos tenido actores políticos de relevancia nacional. Aquí también ha habido, a propósito de lo que estaba haciendo Javier ahora, presidente del siglo pasado, aquí hemos tenido presidentes tolimenses, incluso del sur, desde el país de Tolima. Ha habido, digamos, una tradición política histórica por muchos años vinculada al bipartidismo, particularmente al Partido Liberal, pero últimamente, digamos, esa clase política ha mutado a los nuevos partidos, ¿no? Particularmente al uribismo, y hoy tenemos una hegemonía muy fuerte de lo que se denomina el Partido Conservador. Pero igual tenemos grandes problemas de concentración en unas pocas familias que históricamente se han heredado el poder y han puesto los gobernantes de turno. O sea, mantenemos esa tradición casi que centenaria. Y esas familias tienen vínculos muy fuertes con la capital del país. Lo que demuestra, digamos, que tanto en la tenencia de la tierra como en el ejercicio de la política, no ha pasado nada en este departamento y la desigualdad se incrementa cada vez más. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tenemos. La agenda que está promoviendo de los sectores alternativos tiene que ver uno con lo que el PP estamos acompañando y tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias, la construcción de capital social en este departamento que lidere iniciativas distintas a las que históricamente la clase política tradicional ha liderado. Y no, hay una agenda muy fuerte ambiental también. Hay unos comités ambientales cívicos muy fuertes que se oponen a proyectos mineros y a proyectos de explotación petrolera y ya están en el departamento e intentan llegar al departamento. Esas dos manifestaciones, digamos, de movimientos alternativos hacen y marcan la diferencia con lo que planteó yo al principio, con una hegemonía bien heredada del partido tradicional. Vale, Pedro Alí, muchas gracias. Y allí en el Bichada, Germán y colegas del Bichada, estos temas de la inclusión, estos temas de la participación como una estrategia clave para la inclusión económica, ¿cómo se vive allí? Como nos lo presentaba Rosa Emilia al comienzo, donde efectivamente la diversidad y la heterogeneidad es muy grande en términos de sectores, organizaciones sociales y de sectores sociales pues, de la región. Entonces, ¿cómo se está viviendo, cómo se está trabajando este asunto allí en el Bichada, Germán? Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, quisiera empezar diciendo que existe una tensión latente en términos de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra que históricamente se ha definido por la
tensión entre los territorios para las poblaciones, tanto campesinas como especialmente para los pueblos indígenas, y allí lo que ha significado históricamente ha sido los procesos de ampliación, restitución, conformación de nuevos resguardos. Es importante ver que para el caso de los pueblos indígenas la propiedad de la tierra es colectiva y eso marca una tendencia económica importante, mientras que para el gran, digámoslo, para el capital, la propiedad de la tierra ha estado determinada por la acumulación y en muchos casos fraudulenta de terrenos bajo la figura de compra fragmentada de tierras hasta acumular propiedades de 60.000, 70.000 hectáreas en manos de grupos económicos que, bueno, ya todos conocemos ampliamente y fue ventilado en el debate que el senador Robledo realizó para el caso del Bichada. Entonces hay un primer elemento del tema económico que es quién es el dueño de la tierra y para qué lo usa. Lo otro está relacionado, por supuesto, con las visiones económicas que existen en la región, que van desde el caso de la agroindustria, que son fundamentalmente extractivistas, pero hay que llamar ahí la atención en un aspecto. El tema petrolero tuvo un boom y luego ese boom creó una ola de recesión por razón de los bajos precios del petróleo en los mercados. Esto antes de la pandemia. Como ustedes saben, el precio del petróleo en este momento es menos de cero. Entonces, son circunstancias dinámicas que están vinculadas a la relación local-global en el caso de estas renglones económicos que hacen que la región tenga, digámoslo, esos grandes vaivenes. Sí. Esto para decir que existe también en la economía una multiculturalidad. Lo que sí existe y es común para todo el mundo es el tema de la corrupción. La corrupción en este caso está vinculada a los sectores dominantes y que han estado en algunos casos vinculados al tema de narcotráfico, que ahora han pasado al poder político y que mantienen una dominancia, digámoslo, en este sentido. Pero igualmente hay que decir que la corrupción ha estado también vinculada al ejercicio por parte de representantes de comunidades indígenas que no han sido ajenos, digámoslo, un poco a esa cultura. Entonces, el tema de la corrupción es un tema fundamental también para, digámoslo, desenredar el tema de qué hacer allá. Por supuesto, digámoslo, cuando hay corrupción, el diálogo entre sectores y el tema de la inclusión queda reducido de una manera significativa, porque hay una atención significante de recursos, de privilegios hacia sectores que son los que dominan, en este caso el escenario político, y que actúan en los territorios. De una manera, digámoslo, contundente, hay que decir que la institucionalidad del Estado en el Bichada es prácticamente nula. ¿Qué estamos haciendo en términos de perspectivas de futuro? No es toda la situación del Bichada, es donde está actuando el PDP del Alto Bichada. Hay que decir que en sectores donde hay presencia de propuestas organizativas de la sociedad civil, en este caso del PDP, las condiciones son diferentes y son mucho más ventajosas para las personas que en sectores donde el tema de la organización social no hace ninguna presencia. Esto pareciera una cosa, digámoslo, de perogrullo, pero es así. Donde hay organización social, hay mayores perspectivas de futuro.
Nosotros en este momento tenemos tres acciones que estamos desarrollando. La primera relacionada con un conjunto de tutelas que han estado, digámoslo, dinamizando todo el tema de la propiedad de la tierra, tutelas que han favorecido a las comunidades indígenas en términos de ampliación de sus territorios, como es el caso de Resguardo Guacamayas Mamillare, que la podemos mencionar como un caso emblemático. Después ampliaremos un poco más en ese sentido. La segunda acción es a la que hacía referencia Rosa Emilia, relacionada con un esfuerzo para hacer siembras de alimentos que hemos enmarcado dentro de una campaña que se llama Primero el Alimento, que lidera el PDP. La campaña, por supuesto, está vinculada al tema de soberanía alimentaria y tiene un alto componente participativo. Y la tercera, una acción que recientemente estamos iniciando y hace referencia a un hecho que quisiera dejar manifiesto, y es que hoy por hoy las administraciones municipales, departamentales y me atrevo a decir nacionales, tienen un desafío muy importante, y es cómo hacer desarrollo en las condiciones de la pandemia. En este sentido, estamos trabajando con la Procuraduría, con la Defensoría y un conjunto de organizaciones que nos aglutinamos en un espacio organizativo donde está la Red Pro de Paz dinamizando y liderando, que se llama la Mesa de Trabajo del Bichada, que funciona de manera permanente desde hace un tiempo atrás, y en el cual hemos entrado en una discusión para la inclusión del capítulo étnico en los planes de desarrollo. Esto dentro de una acción de recomendación a la gobernación y a los alcaldes de los diferentes municipios para que esta inclusión se genere para efectos de estos planes de desarrollo que están en este momento en discusión. Dejo ahí, amigos y amigas, para tener otras intervenciones. Gracias, Germán. Creo que nos ha puesto aquí unos temas bien importantes. El tema de la corrupción, por ejemplo, resulta crucial tanto en este momento del país, que se había ido discutiendo pues, en los últimos meses de manera mucho más concentrada, digamos, este asunto, aunque sabemos que esta es una situación de larga data. Quisiera darle muy brevemente la palabra a Ángel, que la estaba pidiendo, recomendarles a nuestros ponentes los comentarios y preguntas que han estado escribiendo los participantes en el chat. Ahí hay unas intervenciones bien interesantes en términos de fortalecimiento de la institucionalidad, en términos de ampliar tanto esa participación realmente en la democracia. Vemos que el ejercicio siempre va a concentrarse a los más poderosos, entonces cómo superar o resolver este tipo de situaciones. Entonces les recomiendo echar una miradita ahí al chat. Ya estamos cerca de los últimos minutos para el cierre del conversatorio, así es que Ángel, por favor, en breve, y luego le damos la palabra a Javier para sus comentarios finales sobre este tema que ha sido de gran interés para todos. Ángel. Simplemente en términos de la identificación de los sectores, también lo que hemos identificado e incluso en estos días es la poca debilidad o la debilidad que hay en términos de participación de las mujeres en estos territorios, y cómo, digamos, para lo que en algunos lugares son cosas de muy avanzada, como tener presupuestos participativos, pues para el Bichada eso no es una realidad ni se le acerca. Quería hacer como ese énfasis también en términos que si bien casi el 79% de la población del Bichada es indígena, en tanto esos sectores de diálogo se convierten en sectores indígenas, en tanto sus alcaldes y gobernadores se vuelven o están elegidos principalmente por indígenas, y es el énfasis en que hacía Germán, y a partir de ello, pues sus autoridades están absolutamente permeadas por la corrupción. Eso por un lado. Lo otro es que en este contexto del COVID, y muy breve lo voy a decir, el otro día que estábamos en la Mesa Nacional del Bichada, la gente pedía
una UCI, era lo que la gente pedía. Una UCI que no hay en todo el departamento. Pedían una UCI por municipio. Y esto es una cosa que muestra claramente la precariedad del sistema de salud y más en estos territorios, donde además está dejando por fuera la gran población migrante flotante y no, que está en este departamento, la gran población venezolana que está llegando. Era como esos dos aportes que quería hacer. Breve, muchas gracias. Vale, Ángel, muchísimas gracias. Bueno, quiero darle la palabra a Javier, ya para ir cerrando este tema. Creo que aquí, obviamente, esto es un asunto que nos da tiene tanto de largo como ancho, o sea, harta tela que cortar aquí con este tema del desarrollo, la inclusión, la política, pero me parece muy, muy importante esa relación que se ha hecho entre la política, la economía y obviamente la participación social, como todos estos asuntos están interconectados. Pero quisiera ponerle un poquito de perspectiva hacia futuro, por dónde se va viendo esto, en qué debates se están planteando, cuáles podrían ser los aportes que se pueden ir recogiendo desde los sectores sociales, la academia, los distintos sectores, digamos que estamos incluso aquí conectados en este chat. Entonces, Javier, le dejo el micrófono para ir cerrando esta conversa y poniendo estos temas que obviamente son para seguir discutiendo y profundizando. Bien, leí el chat y un participante, Daniel Acevedo, decía que era riesgoso aumentar la participación de las regiones apartadas porque habría corrupción, nepotismo, etcétera. Y es verdad, Daniel llama la atención sobre una cosa que es absolutamente cierta, ese riesgo existe, pero existe no solo en las regiones apartadas, existe en todo el aparato estatal colombiano. La corrupción no está solo en las regiones apartadas, como la mayoría de titulares nos lo presentan, que es Chocó, que es La Guajira, ¿no? La corrupción también está en el Estado central, en el gobierno central. Incluso han visto ustedes en las instituciones militares también ha habido corrupción. Entonces, que no sea el argumento para evitar que haya un paso necesario, un paso evolutivo necesario de los estados, que es la descentralización política, administrativa, que no sea el argumento. Por supuesto, ese riesgo existe y entonces lo que hay que hacer es contrarrestarlo, configurar, como alguien después respondió, Judith, configurar las condiciones ciudadanas, institucionales, de todo, para que esa corrupción no se tome o rompa la dinámica de participación ciudadana. Esa para replicar a lo que había en el chat. Perspectivas a futuro. Yo creo que lo que se empieza a ver a nivel internacional es que van a haber cambios políticos interesantes, digamos. Yo soy, una parte de mí está optimista y otra parte de mí, pues está angustiada. La primera es que se ve que, como resultado de lo que nos ha hecho conscientes el COVID-19, la actividad humana y la economía se deberá concentrar en los bienes y servicios esenciales. Entonces, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, esos van a ser los ejes de la actividad humana y, repito, de la economía. ¿Sí? Vamos a tener que concentrarnos en eso. Esto implica, por ejemplo, que la medicina preventiva y la atención primaria en salud tienen que universalizarse en Colombia y tienen que aumentar las capacidades en las regiones, en los pueblos apartados, para que eso se dé con calidad. ¿Sí? Otra cosa que tendremos que hacer en perspectiva de mediano y largo plazo, por supuesto estos cambios no van a ser fáciles, no son automáticos, estarán llenos de curvas, ¿no?, riesgosas, pero repito que será la evolución que necesitamos dar en nuestra sociedad colombiana. Otra cosa, el tercer paso que deberíamos dar es que hay que darle mayor fuerza a los campesinos en la cadena productiva, desarrollar la agricultura, ¿sí?, pero centrada esta vez más en la producción de alimentos. Lo que hemos visto más o menos durante 30 o 40 años es que los esfuerzos del Estado para fomentar el sector agropecuario se han concentrado fundamentalmente
en productos que no son para comer. Entonces, la palma africana, ¿no? O la producción de etanol han recibido enormes subsidios. Siempre nos han dicho, el campo es muy subsidiado, los campesinos quieren todo subsidiado y regalado. Y cuando uno mira qué se subsidia, a los campesinos no se les ha subsidiado. Ha habido unos sectores económicos en la agricultura favorecidos, como es el caso de la palma africana y los ingenios azucareros, que reciben grandes cantidades de subsidios. Esto no podría o no debería seguir pasando. El eje central ahora, que estamos diciendo que debemos, ¿no?, concentrar la actividad humana en la alimentación, en la salud, en la educación, pues el eje ahora debería ser el campesinado colombiano que produce los alimentos que necesitamos para llevar una vida sana. Otra cosa que apareció en discusión y que, aunque en otros países lleva varios años, aquí empezó con timidez, pero ahora está ganando fuerza, es lo de avanzar hacia la renta básica universal. Esto significa que lo están promoviendo senadores de diferentes partidos. Hemos visto en las noticias, ¿no?, que 50 senadores proponen un salario mínimo, girar un salario mínimo para trabajadores independientes, formales, hogares pobres y vulnerables. Eso cuesta el 4% del PIB. O sea, siempre nos han dicho que el gobierno no tiene dinero, que Colombia no tiene dinero. Pues mira, en estos momentos hay que sacar dinero. Es un momento de crisis, es un momento histórico. El ejemplo mejor nos lo ha dado Perú, nuestro vecino. No hace falta irnos a comparar con otros países de los que siempre nos hacen sentir complejos. Perú está gastando 3 veces más en atender la emergencia del COVID que nosotros. Para ponerlo en cifras, nosotros estamos gastando el 3 o 4% del PIB. El gobierno peruano ha destinado el 12% de su PIB a atender la emergencia. Entonces, esto para decir mi último comentario de qué vendrá es lo de la renta básica universal. Va a ser un cambio también que puede quedarse en el Estado colombiano, que es aquellas familias vulnerables o todos los programas que están del Estado de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Abuelos en Acción, pues serán cobijados bajo un mismo programa que se llama Renta Básica Universal, que tiene ya algún respaldo político en Colombia y en otros países es más fuerte. Esa sería mi intervención, Fernando, y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, este es otro tema que hemos estado ahí, que nos lo han estado poniendo, el de la renta básica. Pero efectivamente, la inclusión de la que estamos hablando es una inclusión activa del sector campesino, una inclusión activa de sectores sociales que pueden aportar de manera significativa al dinamismo económico del país. A veces se tiene el temor de esas inclusiones porque eso le va a costar mucha plata al país, pero nunca se hacen los cálculos de cuánto esos sectores le aportarían efectivamente al país, y creo que es por ahí más la ruta para pensar las alternativas de inclusión de regiones, de sectores sociales, etcétera, sino cuánto ellos llegan efectivamente a aportarle al dinamismo económico de un país como el nuestro, que es efectivamente un país rico, solo que está muy mal distribuida esa riqueza, y creo que hay que ganar más escenario o espacio en esa inclusión. Bien, vamos cerrando esta conversación. Yo sé que, como decíamos antes, esto nos daría pues para estar todavía mucho más rato conectados. Hay muchísimas más cosas de qué hablar, pero no queremos cerrar sin volverle a dar la palabra a Edny Torres, quien, como lo presenté al comienzo, él, pues además de líder social, él es un artista. Entonces preparó una copla muy breve, unos versos muy breves, pues para cerrar. Le voy a pedir a Sandra Botero, quien nos ha hecho el enlace con el que preparemos esta pequeño cierre de Edny, agradecerle toda participación, agradecerle a ustedes, Pedro, los colegas, Germán, Rosa Emilia, Ángel, de los colegas del Bichada, y Javier, un especial agradecimiento. Bienvenido a estos escenarios de la Red Pro de Paz. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que conversar y muchas colaboraciones que hacer en este momento. Entonces, Sandrita, por favor, vamos a cerrar con Edny, con esta copla que él nos preparó desde el sur de Bolívar, desde allí, desde Las Pavas. Música. Maestro. Con respecto al plan de desarrollo, queremos una mayor participación y que se cumpla lo aprobado para el desarrollo nuestro y de nuestra región.
y que se cumpla lo aprobado para el desarrollo nuestro y de nuestra región. Bravo. Bueno, aplausos para Emi. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo entonces. Les estaremos contando sobre nuestros próximos conversatorios. Gracias a todos los asistentes por su participación, por haber estado con nosotros estos 4 martes de mayo conversando sobre estos temas. Así es que nos veremos pronto y les deseo un feliz día. Cuídense mucho. Estaremos, aunque aislados, comunicados. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias.